Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestros audios formativos que nos están permitiendo conocer a fondo la realidad histórica de el desarrollo de la oración del Santo Rosario en nuestra Iglesia Católica. Ahora bien, como parte de esta segunda temática general que estamos abordando sobre la historia del instrumento que utilizamos para rezar, vamos a ver este tercer temita que corresponde un poco como a la parte de datos curiosos que nos ofrecen y nos arrojan luces sobre este tema. Y vamos a tocar la temática sobre el uso de un instrumento similar que existe entre los musulmanes y también en otro tipo de religiones, como una manera de conocimiento general que nos va a permitir también hablar de forma más apropiada cuando nos refiramos al tema o alguien nos cuestione o nos haga una pregunta. Mira, ¿por qué pues ustedes los católicos tienen lo mismo que los musulmanes, un rosario o esto que utilizan ellos? ¿Por qué ustedes también lo usan? No, pues hay que aclarar que nosotros lo tenemos desde mucho más antes, pues la religión católica como tal tiene este instrumento desde muy antiguo, hace 2000 años, antes que nacieran incluso los musulmanes como religión. Entonces vamos a tocar el tema, ¿les parece? Para que así podamos ir abordando esta cuestión y profundizando el tema como tal. El uso de cuentas entre los paganos, sin duda, es de mayor antigüedad que su uso cristiano. Aquí cuando nos referimos a los paganos, hablamos de las religiones no abránicas. No estamos hablando ni de judíos ni de musulmanes. En primer lugar, la mención se está haciendo a tradiciones religiosas como el budismo, el hinduismo, donde también ellos tienen prácticas meditativas y repiten, por ejemplo, que llaman mantras, repiten mantras y utilizan también un instrumento para ir contando las repeticiones de esos mantras. Pero no hay pruebas que demuestren que el rosario cristiano se deriva de alguno de estos instrumentos paganos. No hay una evidencia concisa, científica, histórica, que nos permita determinar una relación que vaya más allá de una semejanza por coincidencia y que, como decíamos en el audio pasado, al ser necesario el llevar el conteo de las oraciones que se utilizan para rezar, pues poco a poco se fue buscando un método, empezando por los dedos, por las piedritas, una cuerda con nudo, algo que también pudo aparecer en otro tipo de credo religioso o incluso que podría haber aparecido en ámbitos mundanos para llevar el conteo de algún tipo de producto, de algún tipo de cosa. Pudo utilizarse un instrumento semejante, con piedritas. Recordemos los famosos ábacos que existieron en la antigüedad y que hoy en día todavía se siguen ocupando en muchos lugares. Entonces, esto no quiere decir de que haya sido este instrumento antiguo presente en otras religiones la fuente histórica real de la génesis de nuestro rosario. No, nada que ver, nada que ver. Entonces no hay estas pruebas que demuestren que el rosario cristiano deriva de alguna manera de algún instrumento pagano, no más de las que ya hay para establecer una relación entre las devociones cristianas y la forma de oraciones paganas.
Igual como hay esas oraciones en otras religiones, no quiere decir que porque hayan existido estas oraciones antes que las nuestras, significan que las nuestras derivan de las suyas. No. Nuestra forma de fe, nuestra oración, tiene su originalidad propia, tiene su distintivo propio. Una de las sectas en la India, una secta en la India, para decir los nombres, por ejemplo, de Vishnu, esta divinidad a los que ellos adoran, usaba una sarta también que consistía generalmente de 108 cuentas hechas de madera del arbusto sagrado Tulsi. Y con estas iban nombrando, con estas 108 cuentas, iban nombrando los distintos nombres de Vishnu. Y otra realizaba las invocaciones a Shiva, por ejemplo, otra deidad de los hinduistas, por medio de una cuerda de 32 o de 64 bayas del árbol Rudraksha. Así, en estos pueblos existe entonces la práctica de ir recitando los nombres de sus divinidades usando un instrumento que les permita llevar el conteo de esta práctica. Se escogían estas u otras especies de semillas o bayas como un material apropiado para estas sartas debido a alguna asociación tradicional con las deidades, según se registra en las leyendas sagradas. Desde estos árboles como tal, pues tienen alguna relación con esa divinidad y por ende de ahí toman de este tipo de árbol, ya sean las bayas o la madera, para confeccionar estas cuentas. Algunos de los ascetas hacían su cuenta con los dientes de los cadáveres. Esto en India, esto estamos hablando de India. Entre algunas sectas, especialmente los consagrados a Vishnu, colocaban una sarta de cuentas en el cuello de los niños cuando a la edad de 6 o 7 años estaban a punto de iniciarse y ser instruidos en el uso de los formularios sagrados. Muchos hindúes continúan usando las cuentas tanto como ornamento como para contar sus oraciones. Eso para mencionar de alguna manera otra costumbre que hay entre los hinduistas. Entonces, si nosotros vemos que personas pertenecientes a esta religión andan con una especie de rosario en sus manos, tenemos que saber que son unas sartas que utilizan ellos para hacer sus oraciones propias, sobre todo invocando los nombres de sus divinidades, pero que no se corresponde en nada con nuestra oración cristiana ni nuestro rosario cristiano, que para nosotros es también un sacramental, un objeto de fe que ha sido bendecido por Dios por medio de los ministros de su iglesia. Hablemos ahora también del Japamala. ¿Qué es esto del Japamala? Pues ya lo vamos a entender. Un mala o Japamala es una sarta de 108 cuentas esféricas, generalmente de madera, usada en el hinduismo, el budismo y el sijismo, para recitar mantras o el nombre o los nombres de una deidad. Vamos a mencionar ya de forma específica esto que antes solo lo dijimos de pasada. El Japamala sería esto: una sarta de 108 cuentas. Y como vemos mencionado, se nos dice que es utilizado tanto dentro del hinduismo como el budismo y el sijismo. Todas estas son religiones orientales, de allá, asiáticas, para ser más exactos, del oriente asiático, y que pues tienen su práctica religiosa muy distinta a la nuestra, a la cristiana. Japamala, etimológicamente, este nombre viene del verbo yab, decir en voz baja, murmurar, eso es lo que significa. Especialmente hace relación a oraciones o encantamientos. En pocas palabras, es rezar en voz baja, lo que significa el término jap. Y el Japamala es pues con el que se cuentan estas oraciones que se recitan en voz baja. El término como tal no aparece en el famoso texto antiguo de la India denominado Rig Veda, que es de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Ni tampoco aparece en los restantes Vedas, textos sagrados de esta religión. Aparece por primera vez en el Satapatha Brahmana, de mediados del primer milenio antes de Cristo.
y también en el Aitareya Brahmana. En esos textos es donde va a aparecer por primera vez mencionado el Yapamala, textos muy posteriores con respecto a los primeros, 1000 años de diferencia. Objetos parecidos de otras religiones guardan cierto paralelismo con el mala, como es así el cordón de oración de los musulmanes, llamado tashbih. Algunos lo relacionan con objetos como el rosario o el cordón de oración de los ortodoxos. Sin embargo, hay una diferencia esencial en cuanto a quién se dirige la oración. Y lo que hay de similar entre ellos es que son objetos para contar rezos. Es lo único similar. Según el diccionario sánscrito inglés de Monier Williams, japa significa murmurar oraciones, repetir en un tono susurrante pasajes de las escrituras sagradas, de ellos, lógicamente, encantamientos, o también para repetir nombres de una divinidad. Mientras que la segunda parte del nombre Yapamala, es decir, el término mala, se traduce como una guirnalda. Entonces sería algo así como una guirnalda de oraciones musitadas en un tono bajo. Debido a su terminación en a, Yapamala, los hispanohablantes tratan el término sánscrito masculino yapa como que fuera femenino, y la gente hispanohablante va a referirse a este instrumento como la yapamala o la yapa, pero realmente el término es masculino. Sería más apropiado decir el yapamala. Estos malas hinduistas se fabrican principalmente con madera de sándalo o de tulasi, como hemos mencionado, pero puede ser de otra clase de madera al no tener estas al alcance, o simplemente de semillas de rudrasya. Llevan un nudo entre cada cuenta y cuenta, y tras las primeras 8 se separan atando un hilo entre la octava y novena cuenta. Cada cuenta puede llevar tallado uno de los 108 nombres principales del dios Vishnu. Además de estas 108 cuentas, lleva una cuenta extra más grande con un penacho de hilos que lleva en el medio. Es decir, así es como los podemos distinguir. ¿Cuál es la forma que va a tener el Yapamala? Pues va a ser igual, circular, va a estar dividido cada 8 cuentas y al final la unión que tiene es una esfera más grande, una cuenta más grande que termina con un penacho de hilos con varias cuerditas. Esta es la forma del Yapamala hindú. Para rezar con él se toma el Yapamala en la mano derecha y con los dedos pulgar y medio del corazón, como se le llama a estos dedos, el dedo del corazón, se toma una de las 2 cuentas que se encuentran contiguas a la cuenta empenachada que sobresale del collar, y mientras se hace girar en sí misma la cuenta, se pronuncia el mantra. Es decir, girando la cuenta sobre los dedos, va uno diciendo el mantra, esta oración, esta repetición constante de algún tipo de encantamiento o el nombre de la divinidad. Al terminar el mantra, se pasa a la segunda cuenta, siempre haciendo avanzar el Yapamala hacia adelante. Cuando se haya recitado el mantra 108 veces, lo que se denomina una ronda de Yapa, se llegará a la cuenta empenachada. Esta no debe ser tomada entre los 2 dedos, aunque no hay problema en tocarla, sino que se debe girar el rosario completo y comenzar la siguiente ronda con la cuenta con que se terminó, la número 108, a eso se refiere. Si van a seguir recitando mantras, se salta la cuenta más grande y se sigue otra vez con la cuenta número 108 para continuar otra vez repitiendo las oraciones. La recitación del Yapamala se puede hacer en voz baja, aunque también hay unos que la practican en voz alta, y eso no presenta ningún problema. No existe la restricción de que deba cantarse en silencio, rezarse en silencio, decirse en voz baja. Lo importante es que se debe hacer atentamente, escuchando la vibración sonora muy claramente. Esto
es lo que decía el fundador de los Hare Krishna en una carta fechada el 8 de marzo de 1969. El yapa se debe cantar, en otra carta tenemos acá, el yapa se debe cantar temprano, en la mañana, con completa concentración, de preferencia durante las horas del Brahma Muhurta, que comienza 96 minutos antes del amanecer y dura 48 minutos. En ese momento es el más oportuno, según ellos. Concéntrate por completo en la vibración sonora del mantra, pronunciando cada nombre claramente. Esto lo dijo el mismo fundador del Hare Krishna, se llamaba él Prabhupada, en una carta del 6 de enero del 72. El Japa Mala posee 108 cuentas. En el hinduismo, el número 108 tiene una importancia mística, ya que se considera un perfecto dígito de 3 cifras, múltiplo de 3, cuya suma de los dígitos es igual a 9, que es 3 veces 3, y por eso se le considera para ello como este número de importancia mística. Según los Vaisnavas Gaudijis, también llamados Vishnuitas de Bengala, a los que pertenecen los Hare Krishna, hay 108 gopis o pastoras principales alrededor del dios Krishna, quien sería la cuenta empenachada. Entonces este instrumento vendría a representar también esta corte de pastoras, esta corte de gopis que rodean al dios Krishna en la mentalidad hinduista, y por eso la forma que tiene este instrumento que utilizan ellos, el yapamala. También, según otro autor, la cuenta empenachada sería una representación del monte Meru, una de las moradas que se le atribuye a los dioses en la India. Así hay varias tradiciones. Vishnu tiene 108 nombres principales, aunque hay otra lista llamada Vishnu Sahasranama, los 1000 nombres de Vishnu, así se le conoce a esa lista, entre un total de más de 250 textos Upanishad, historias con moralejas religiosas y filosóficas. Existen 108 nombres que son los principales. Eso respecto al hinduismo. Son cuestiones que las menciono para que nosotros vayamos teniendo en cuenta que también entre ellos existen estos instrumentos para rezar, pero que no son nuestros rosarios, y tampoco debemos usarlos, porque hay gente que lamentablemente en sus casas tienen estos artículos como que fuesen un souvenir. Se anduvieron por lugares de la India, en esos países, y visitaron estas zonas de Asia, donde se utiliza dentro de la religión budista o de los hinduistas, este tipo de instrumentos. Se los traen y los guardan en su casa y los tienen como un recuerdo. Para nosotros esos objetos no es saludable conservarlos en las casas, porque tienen en la mentalidad de esta gente una fuerte carga simbólica unida a sus divinidades, que para nosotros sabemos, nosotros los cristianos, como dice San Pablo, los ídolos de los paganos son demonios. Es decir, estos instrumentos están fuertemente ligados a estos demonios que son adorados como divinidades por los que todavía no conocen a Cristo, y por tanto podemos decir son instrumentos demoníacos. Y muchos de estos han sido ya utilizados por personas para recitar esos nombres de Vishnu, una oración que poco a poco va consagrando aquel objeto a ese demonio, a esa falsa divinidad, y luego las personas se los traen a sus casas, los tienen con ellos, y cosas a veces comienzan a sucederles. Ojo con esto, no son souvenirs, no son objetos que convenga tenerlos en casa. Usted apártese de todo este tipo de cosas que se han puesto muy de moda a causa del globalismo, donde
pareciera que existe ya en el mundo una cultura global, donde cada pueblo ha ido perdiendo lo propio de su cultura y su identidad para diluirse en esta cultura global donde todo está entremezclado. Ojo con eso, queridos hermanos. Entre los budistas, hablando un poco de ellos, cuya religión es de origen brahmánico, es decir, de Brahma, se dice o se repiten varias fórmulas de oración con la ayuda de cuentas hechas de madera, bayas, coral, ámbar o metales, incluso piedras preciosas. Se valora especialmente una cadena de cuentas cortadas de los huesos de algún lama sagrado. La gente utiliza también la osamenta de estos hombres que consideran ellos sagrados, de estos monjes que han pasado mejor vida, lo utilizan para confeccionar también este tipo de sartas. El total de cuentas es usualmente 108, al igual que hemos mencionado con los hinduistas. Pero entre las clases más pobres se usan cuerdas de 30 o de 40 cuentas. El budismo en Birmania, en el Tíbet, en China y en Japón por igual, emplea cierto número de formas de devoción más o menos complicadas, pero la conclusión recurrente más frecuente, una forma de saludo, es en su mayor parte la misma y contiene la palabra mística para ellos, Om, el famoso Om que se oye decir por algunas personas que practican este tipo de meditaciones orientales y que se supone hace referencia a la Trinidad budista, llamada de mala manera Trinidad budista, porque sabemos que el término Trinidad para nosotros no hace referencia a tres dioses, sino a un único Dios verdadero en tres personas distintas. Para los budistas, esta Trimurti, esta Trinidad budista, como le llaman ellas, o Triratna, está representada por Buda, que es la iluminación, por el Dharma, que es el camino a la iluminación, y el Sangha, que es la comunidad. Es común encontrar llaves y dijes unidos a las cuentas para oraciones budistas, llaves y dijes, y generalmente cada cordón posee dos pequeñas cuerdas de contadores especiales, un total de 10 en forma de cuentas o discos de metal. Al final de una de estas cuerdas se encuentra un rayo en miniatura, la otra termina en una pequeña campana. Con la ayuda de este instrumento, el devoto puede contar un centenar de repeticiones de estas cuentas, o 108 por 10 por 10 por 10 fórmulas en total. Entre los japoneses existe un sistema de conteo especialmente elaborado. Se dice que utilizan un instrumento que es capaz de registrar 36.736 oraciones o repeticiones. Entonces, ojo con esto que se ha mencionado acá respecto al cordón budista de oración. También en muchas casas de católicos he encontrado yo este tipo de cuerdas que no son de nuestra fe. Qué gloria es para el cristiano que en su casa vean un rosario, que en su vehículo tenga un rosario, que en su bolsillo cargue un rosario, que donde usted vaya en la mesa de noche tenga un rosario. Qué gloria es, porque recuerda nuestra salvación, nos recuerda a Dios nuestro Señor, nos lleva al cielo la oración meditativa que rezamos con ese instrumento. Pero qué desgracia y qué vergonzoso es encontrar en la casa de un creyente cristiano, o que se dice cristiano, este tipo de instrumentos que no son para nada agradables ante los ojos del Señor, pues que con ellos se utilizan, con ellos se dicen oraciones en alabanza a falsos dioses, a demonios. Entonces, ojo con esto, queridos hermanos, ojo con esto. Entonces, esta cuerda budista es usada principalmente en las escuelas tibetanas para recitar los mantras. Y para mayor claridad les digo, un mantra son sílabas, palabras o frases que estas personas consideran sagradas
y que están generalmente en sánscrito y que se recitan en algunos momentos del día para invocar a la divinidad o como apoyo para la meditación. Entonces imagínense, si usted está invocando a un demonio cuando está rezando con estas cosas. Si usted es cristiano y practica este tipo de tradiciones budistas, hinduistas, como me he encontrado con muchos cristianos confundidos que practican también el yoga y la meditación trascendental al estilo asiático, al estilo oriental, pues usted lo que está haciendo es invocando demonios. Está invocando demonios. Está trayendo maldición a su vida y debe de apartarse de este tipo de prácticas. El mala budista se compone de 108 cuentas de diferentes materiales que unidas forman una especie de collar que se coloca ya en el cuello o ya en el brazo izquierdo. Presenta 3 divisiones marcadas en las cuentas 27, 54 y 81, dividiéndolo en 4 partes exactas. Ya vimos que el mala hinduista, el yapa mala hinduista, tenía una división cada 8 cuentas. En el mala budista, las divisiones son únicamente 3 para separar el conjunto total de las 108 cuentas en 4 partes. Al final de esta mala, tiene también una cuenta más grande llamada gurú, que es en donde se inicia y termina el mala. Al final de esta mala pueden tener una serie de filamentos o 2 cuentas, una redonda y otra cilíndrica, como en el caso de los malas tibetanos, que representan la sabiduría de todos los budas y la vacuidad de todo fenómeno respectivamente. Esto es lo que representa para ellos. A nosotros no nos interesa detenernos en cada uno de estos detalles porque pues no somos ni budistas ni hinduistas. Estamos mencionando todo esto simple y sencillamente para tener conocimiento al respecto, porque es bueno siempre estar informado, sobre todo en una época donde vemos más comúnmente la proliferación de todos estos instrumentos entre cristianos. En el budismo, el número 108 tiene también varias representaciones. Se dice que existen 108 tipos de oscurecimientos mentales que impiden ver claramente o con la vista de un Buda, despierto o iluminado. Estas 108 llamadas kleshas o oscurecimientos o también venenos provienen a partir de la siguiente fórmula. Las 3 formas de experiencia, la positiva, la negativa, la neutra, multiplicada por los 6 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la conciencia o mente, según el entendimiento budista. Esto nos va a dar un total de 18. Luego, estos 18, por las 2 formas de experimentar toda experiencia, ya sea como un apego o como una aversión. Aquí hay toda una catequesis, por así decirlo, toda una instrucción budista que significa que está representada en ese mala de 108 cuentas. Entonces, hablando de estas 18 que nos dieron como resultado de la multiplicación de las 3 formas de experiencia con los 6 sentidos que ellos tienen, ahora se va a multiplicar por la experiencia que puede vivirse como un apego a algo o como una aversión, estar separado, distante de algo, y eso da un total de 36. Y estas se multiplican por las 3 formas del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y de ahí que va a resultar el número 108. 108. Es decir, ahí con el rosario budista se está representando toda esta cantidad de conocimiento y de catequesis en su entendimiento, en su práctica religiosa, donde se habla precisamente de esto, de cómo conocemos a través de los sentidos que conocemos y los apegos o los desapegos que se tengan, etc. Pues da un total de 108. Cuando el ser es capaz de superar estas 108 kleshas o venenos, entonces alcanzará el nirvana o la iluminación. Esa es su creencia. Esa es su creencia. Está dividido, como hemos dicho, en 3 partes.
el rosario se divide el de ellos en 3 partes, porque al igual que el número 108, el número 3 representa los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, el cuerpo, la palabra y la mente, que son importantes purificar, o los 3 venenos, el odio, la avidez e ignorancia, o también que representa las 3 joyas, el Buda, el Dharma o el Sangha, que hemos mencionado. Entonces las 3 divisiones que se le hacen a este rosario para que lo dividan en un total de 4 partes iguales. El mala, al utilizarse, debe girarse en dirección horaria, con los 2 dedos, pulgar, el que representa la divinidad o el estado de Buda, y el dedo índice, que representa el ser individual. Todo esto va a representar la unión de lo divino con lo individual, o la búsqueda de la budeidad, es decir, de la iluminación, llegar a ese estado pleno del nirvana. Al llegar a la cuenta final y para continuar el conteo de mantras, se debe girar el mala de forma que no se pase sobre la cuenta gurú y se reinicia de nuevo el conteo. Algunos malas poseen contadores extras entre las cuentas 8 y 9, con aros que sirven para realizar conteos de décimas y centésimas en la recitación de los mantras. Los materiales tradicionales de los que se han hecho los malas son de madera, del árbol del Bodhi o árbol donde alcanzó la iluminación el Buda histórico. También madera del árbol del sándalo e incluso de hueso de animal o huesos humanos. Como decimos, esta práctica entre ellos existe porque se cree que estos huesos están cargados, tienen cargas espirituales elevadas por la carga kármica de estas personas a las que perteneció la osamenta. Ni los animales ni los humanos son asesinados con fines de realizar estos malas, sino son personas o animales que hayan pasado, pues, que hayan terminado, hayan cesado su existencia en este mundo. El mala para ellos es todo menos un artículo de joyería. Y creo que si algo hay que rescatar de estas personas sería esta enseñanza final, que el mala no es para ellos un artículo de joyería. ¿Qué ha pasado ahora? Que entre nosotros los cristianos el rosario se ha vuelto un artículo de joyería, un artículo de moda, y vemos que muchos cantantes aparecen, o artistas en general, aparecen con rosarios de plata, de oro guindados en el cuello, en medio de una escenografía o de un video que desdice totalmente de cualquier persona cristiana. Y para ellos se ha vuelto una moda. Para algunos está relacionado incluso al narcotráfico y se lo tatúan en la piel, el rosario, como símbolo de pertenencia a ese grupo particular. Otros cristianos más fríos simple y sencillamente lo utilizan como un adorno, como una decoración, como joyería, literalmente. Pero no porque sientan de que tienen el llamado a la oración al ver ese instrumento. Se ha vuelto un objeto de moda, de joyería dentro de los cristianos. Y eso es lamentable y deja mucho que decir. Hay otra corriente que hemos mencionado acá, el sijismo. El sijismo es una religión del estado indio fundada por el gurú Nanak. Allá este hombre vivió entre el 1469 y el 1540, estamos situados en el siglo XVI, y que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII. En ese contexto de enfrentamiento entre estas dos religiones es que va a surgir precisamente el sijismo. Por toda esta guerra de religión, podemos decir que se dio allá en la región de Punjab, del imperio mongol. Su principal texto sagrado es el Sri Guru Granth Sahib Ji. Las creencias fundamentales incluyen la meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, que para ellos también es un solo ser, un ser divino, el que existe, no más.
Las creencias incluyen también el hecho de ser guiado por un gurú en lugar de rendirse al capricho. Vivir la vida de un cabeza de familia en lugar del monasticismo. Ellos proponen esto. No hay monjes como tales, sino que aquí el gurú ilumina, ayuda para que las personas puedan vivir bien su vida familiar. La adhesión sincera al Dharma, que ellos lo entienden como rectitud o deber moral. La igualdad de todos los seres humanos. Y ellos creen en la gracia de Dios. Es decir, para ellos la gracia, entendido de otra manera, distinta a la del cristiano, es como creer en ese auxilio de la divinidad. Los conceptos claves incluyen Simran, Seva, los 3 pilares del sijismo, y los 5 artículos de fe que tienen ellos. Esto solo se los digo para que conozcamos qué es el sijismo. Pues una religión que nació fruto de una guerra de religiones, el islamismo y el hinduismo. A los seguidores del sijismo se le llama sijes o sijíes. Es la sexta religión del mundo por número de creyentes. Es la sexta religión del mundo, imagínense. Y a veces es desconocida esta información por nosotros. Los sijíes también oran y meditan regularmente repitiendo el Naam. El Naam para ellos es el nombre de Dios. O algún mantra, como el Villa Mantra, Sat Naam, el nombre eterno. O Waheguru, frecuentemente con la ayuda de un rosario de cuentas o yapamala. El fundador de la religión, Guru Nanak, es a menudo retratado con un mala en sus manos y otro alrededor de su cuello. Esto es lo que podemos decir, que entre los sijíes, la secta religión más grande del mundo, también tienen un instrumento que sirve para llevar cuenta de sus meditaciones, de sus mantras, etc. Entonces estamos viendo, en el hinduismo, en el budismo y en el sijismo hay este tipo de instrumentos, llamados generalmente mala o yapamala. Ahora hablemos un poco de los musulmanes. Hablemos de los musulmanes. Ya estos vienen a ser precisamente uno de los miembros de las religiones abránicas, junto con el judaísmo y el cristianismo. Ellos usan una cuerda de 99 o 100 cuentas, llamada Suba o Tashbih, en la cual recitan los hermosos nombres o atributos de Alá, el Dios. ¿Cuál es el origen de este instrumento entre los musulmanes? Su origen es desconocido. Según el antropólogo Malek Chebel, es posible que haya sido introducido por los sufíes en los 2 primeros siglos del Islam, inspirado en prácticas indoiraníes. Sin embargo, Chebel señala que, aunque la mishbaha es ahora un objeto muy visible en el mundo musulmán, su origen es oscuro y no se encuentra ningún rastro de ella antes de la llegada del Islam. Además, ni los primeros comentarios, ni los primeros comentaristas, ni los escritores de hadices lo mencionan. Entonces, en los primeros siglos no tenemos el surgimiento, en los primeros siglos del Islam, de un instrumento para contar oraciones. Este término de hadiz designa toda narración o relato referido al profeta Mahoma. Y en estos hadices no encontramos una referencia que mencione este instrumento, este mishbaha que utilizan ellos para rezar, para llevar el conteo de los nombres de Dios. Los hadices son la segunda fuente de la ley musulmana después del Corán, y que significa literalmente conducta o manera de comportarse o costumbre. Entonces, estos documentos importantes en los 2 primeros siglos del Islam no mencionan el mishbaha. Chebel también se preguntó si no habría sido introducido durante la primera cruzada, donde los cristianos llegan a Tierra Santa, luchan contra los musulmanes y hay este contacto entre estas 2 culturas, entre estas 2 religiones, aunque ciertamente bajo términos de agresión, pero permite este contacto entre ambos y seguramente
los musulmanes vieron orando a los cristianos con la cuerda de oración, con los famosos Padres Nuestros, pues esta primera cruzada se llevó a cabo en el siglo XI, entre el siglo XI y siglo XII. Entonces, puede que por ahí haya empezado a existir este instrumento entre los musulmanes. Recuerden que los musulmanes nacen con el profeta Mahoma en el siglo VI, con la experiencia que él tiene de la supuesta revelación por parte del arcángel Gabriel, donde le revela que él es el profeta de Dios y todo esto, el profeta que había de venir, etcétera, etcétera. Entonces, siglo VI. Estamos hablando que ya para el siglo IX no había ninguna información de este instrumento del Mishbaha entre los musulmanes, y que muy probablemente ya en el siglo X, siglo XI, cuando empezaron las cruzadas, es que ellos fueron conociendo este instrumento que los cristianos usaban para orar, una cuerda que les facilitaba hacer sus meditaciones, y que posiblemente puede que por ahí se haya introducido también entre ellos la costumbre de tener un instrumento para llevar el conteo de sus meditaciones. También se ha sugerido que puede que proceda del contacto que tuvo el Islam con la India, donde hemos visto que ya existía un instrumento también para llevar un conteo de las meditaciones, inspirado en el mala hindú o en el mala budista. Parece ser que se utilizó primeramente en Irán un instrumento entre los musulmanes para llevar la recitación, desde donde se fue extendiendo poco a poco al mundo islámico medieval. Entonces, los historiadores, ahí es donde encuentran un primer momento de expansión de un instrumento para contar entre los musulmanes, para contar sus meditaciones a partir de Irán. En general, se trata de una ristra circular de 33 o 99 cuentas rematadas por una borla. Las cuentas pueden ser de diferentes materiales, usualmente madera, marfil, perla, hueso de frutos o simplemente plástico, y también puede tener distintos colores. Se utiliza habitualmente para practicar el llamado dirk o dhikr, o invocación repetida dirigida a Dios. El número de sus cuentas tiene relación con la recitación de los 99 nombres de Dios, aunque se usa para otros tipos de dirk, como la invocación repetida de uno solo de los nombres de Alá, o la repetición de fórmulas como Subhanallah, Dios es sublime, en árabe, o Alhamdulillah, alabado sea Dios, y Allahu Akbar, o Allah Akbar, Dios es grande, pronunciada cada una de ellas 33 veces. La Mishbaha o Tashbih puede cumplir también la función de mantener las manos ocupadas. Muchos musulmanes lo llevan constantemente en la mano o alrededor de la muñeca, o de servir de signo externo de islamicidad, es decir, como un signo, mírenme, yo soy musulmán. Portando ese instrumento, ellos anuncian a quienes lo vean de que practican el Islam. Es corriente, por ejemplo, encontrarlo colgado en el espejo del automóvil o en las paredes de los hogares y comercios musulmanes. Sin embargo, muchos cristianos del Medio Oriente también ocupan este instrumento. Imagínense, allá en Medio Oriente lo ocupan también como una manera de llevar el conteo de sus oraciones. Recordemos que para el Oriente cristiano, el rosario como nosotros lo conocemos, el nuestro, pues no ha tenido ese desarrollo. Allá sigue siendo una cuerda de oración que es bastante sencilla, y la de los musulmanes pues se parece a la cuerda de oración. Recordarán ustedes que hemos dicho que la cuerda de oración en su origen también contenía 100 cuentas, y que esta cuerda de oración musulmana también posee en su versión extensa las 100 cuentas. Entonces puede ser usado para los cristianos de Oriente como un instrumento que también les permite llevar el conteo de sus oraciones. Entonces este mishbah materialmente se parece a un pequeño collar
de 33 granos unidos entre sí. Los granos son más bien grandes y de forma redonda u ovalada, con un orificio lo suficientemente grande para dejar que las cuentas corran con facilidad en el hilo. El collar termina con un adorno o bien con 3 o 4 cuentas alargadas. Teóricamente, el mishbah, o también llamado mashbaha, debería estar formado por 99 granos, por 100 incluso. Para hacerlo lo más liviano y llevadero posible, se le redujo a un tercio, quedando la obligación de repetir 3 veces las 33 cuentas de esa versión más reducida, para completar así el número exacto de 99 nombres de Dios. Este número, más bien simbólico, significa los 99 nombres o atributos divinos que se le dan a Alá, además del mismo nombre de Dios como tal. Por tanto, el fiel musulmán, al desgranar 3 veces su rosario de 33 cuentas, invoca oral o mentalmente a Alá. Tal práctica religiosa no es obligatoria, solamente es recomendada por el mismo Muhammad en la siguiente aleya. La aleya es un verso o versículo del Corán. A Dios pertenecen los nombres más bellos, invocadlo con ellos y alejaos de quienes los aplican erróneamente. Serán recompensados de acuerdo a sus méritos. Eso es lo que dice la sura número 7 en el versículo o aleya número 180. El número de 99 se encuentra escrito en un hadith tomado de Abu Huraira. Este fue un compañero del profeta Mahoma y el narrador de hadices, de las historias del profeta, más citado por los musulmanes. Entonces este hombre escribe las siguientes palabras: a Dios pertenecen 99 nombres, es decir, 100 menos 1, porque Él es el incomparable, o sea, el único. Ama el ser cualificado con tales nombres, uno por uno. El que conoce los 99 nombres entrará en el paraíso, decía Abu Huraira. Puede ser que algunos no sepan los atributos de memoria. En la práctica lo sustituyen recitando 33 veces uno de aquellos atributos, del que se acuerden, o bien otras fórmulas religiosas breves y significativas, como por ejemplo Alá Akbar, Dios es grande, Dios sea alabado, o Dios es magnífico, o también le llaman el amable, el latif, etc. Así, con pequeñas invocaciones, ellos también cumplen esta práctica de oración. Para ellos es muy importante que al momento de repetir los nombres, uno se concentre en el atributo del nombre y trate de entrar en un estado de conciencia profunda. Y aunque no es importante el lugar en donde se efectúen las repeticiones, ayudaría mucho si el ambiente es relajado para hacer esta recitación. Y por ejemplo ellos piensan en esto, ¿no? Alá, el amable, el bondadoso, el piadoso. Y se tienen que ir concentrando en lo que este nombre dice, que Él es piadoso, que Él es amable. Si uno pasa las cuentas hacia adentro, significa que el atributo, virtud o bendición que se está pidiendo es para uno mismo. Si hace el conteo hacia afuera, entonces está pidiendo para alguien más. Es decir, uno puede ir jalando el rosario hacia uno mismo, ir jalando la cuerda de oración hacia uno mismo, y eso se considera que uno está pidiendo para sí mismo algún tipo de bendición. Pero si uno va tirando las piedritas hacia afuera, va tirando las cuentas hacia afuera, significa que esto por lo que se está orando se está pidiendo en favor de una persona aparte. Es la tradición de ellos. Generalmente el mashbaha concluye recitando en la 100ª cuenta la profesión de fe. No hay otro Dios más que el único Dios. Aquí aparecen los términos en árabe, pero pues yo no hablo árabe, no les puedo mencionar los términos en ese idioma. Esto sería lo que yo les tengo que mencionar respecto a la existencia de este instrumento de oración en otro tipo de religiones
y en la religión musulmana. Existen estos instrumentos. Los instrumentos que utilizan los budistas, hinduistas y los sajíes están en relación directa con los demonios y no lo podemos utilizar. Para ellos es un instrumento sagrado desde su fe y es comprensible. En su mentalidad ellos piensan que están haciendo algo bueno y podemos respetar en este sentido sus creencias, pero no por ello aceptarlas o hacerlas nuestras. Mientras que este instrumento que utilizan los musulmanes es simple y sencillamente una cuerda con la que van diciendo atributos respecto a Dios. Van diciendo Dios es grande, Dios es amable, Dios es piadoso. Por eso para algunos cristianos en Oriente no ha representado una dificultad poder tomar sus cuerdas de oración para poder recitar sus oraciones personales como creyentes en la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros como cristianos católicos tenemos un rosario confeccionado de una manera diferente que ya tiene la distribución de las cuentas de forma tal que cumpla a cabalidad con la recitación del resto del rosario a como está confeccionado en nuestro día. Entonces, esta cuerda de oración de los musulmanes no nos serviría a nosotros para la recitación del rosario, tal vez para hacer la práctica de la oración del corazón, la que mencionábamos, la famosa oración del peregrino ruso: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, y repetirlo 100 veces. Esto sería simple y sencillamente esta cuerda usada como un instrumento para llevar ese conteo. Pero pues la cuerda musulmana no tiene la carga simbólica ni la representación como tal que tienen las cuerdas de cuentas hinduistas, budistas y sahídicas. No, porque para ellos también esas cuerdas sí tienen una representación de su credo religioso, de su divinidad, de los nombres de su Dios, un instrumento consagrado a su divinidad. Por eso, la gran diferencia que hay entre las cuerdas de oración de ellos y las cuerdas de oración de los musulmanes. Y por eso es que no podemos tenerlas en nuestras casas. Alejen de ustedes todo este tipo de instrumentos, todas estas cuerdas de oración de esta naturaleza, porque a ustedes les acarrea maldición, expone al peligro sus vidas espirituales. Así que ojo con esto, sobre todo a mucha gente que se ha dejado embaucar con la nueva era, que se ha dejado embaucar por esto de que son simple y sencillamente adornos, souvenirs, cosas de otra cultura que ustedes quieren tener ahí porque les llama la atención esa cultura. Ojo y cuidado, que el demonio se disfraza de ángel de luz para engañar y para perder a las almas. Así que este episodio ha sido más que nada informativo, ha sido más que nada para llamar la atención sobre este último aspecto, para recordar lo que mencionábamos hace unos minutos atrás, que no podemos ocupar nuestro rosario como un artículo de joyería nada más. Es un instrumento de fe que más que una joya que nos adorne, debe ser un instrumento que sirva para hacer nuestras oraciones y meditar en los misterios de nuestra salvación. Con eso en mente, pues me despido y nos preparamos ya para entrar al siguiente episodio, con el que daremos inicio al tercer tema de nuestra formación, donde vamos a hablar acerca del Ave María en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice este libro de fe, de nuestra fe cristiana, sobre la oración de la salutación angélica, como se le ha llamado, el Ave María. Entonces vamos a estudiar este tema en el siguiente episodio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.